Listo. Hermanos, Malaquías, recuerden, estamos ahí en Malaquías, hermanos, y este capítulo 1, hemos estado hablando y habla específicamente sobre las ofrendas del pueblo de Israel. Y aquellos de ustedes, hermanos, que han estado aquí en esta iglesia por muchos años, en el caso de la hermana María Elena, bueno, la mayoría de ustedes han estado aquí ya varios años realmente, varios años, quizás uno de los más nuevos es Arley o Héctor, pero eso hace años, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los que estamos aquí tienen muchos años viniendo a la iglesia, y ustedes saben, hermanos, que yo realmente nunca había predicado sobre las ofrendas, nunca había predicado sobre el dinero, porque pues no es como lo principal para mí como predicador. Lo principal para mí como predicador es hablar el evangelio de Jesucristo, es hablar acerca del arrepentimiento, acerca de la fe en Él. Ese es mi principal trabajo. Entonces, una de las razones por las cuales no lo había hecho era por eso, pero también, hermanos, no lo había hecho porque el dinero es un tema bastante sensible. Muchas personas, hermanos, se molestan cuando se habla en la iglesia de dinero. Ellos dicen, no, es que el dinero no es importante, pero si usted les quita dinero a ellos, entonces usted va a saber que sí es importante el dinero para ellos, ¿verdad? ¿Qué pasó, Arley? Cualquiera que diga, por ejemplo, ¿está conectada? ¿Sí? Cualquiera persona que diga, no es importante el dinero, pero si usted le quita 100 lempiras, usted va a saber que sí es importante el dinero, ¿verdad? Va a pelear por esos 100 lempiras. Y la realidad, hermanos, es que el dinero es importante para todos nosotros. Todos nosotros podemos estar tristes porque no tenemos dinero, o podemos estar alegres cuando recibimos dinero. Esa es la verdad. Pero, hermanos, una de las razones también por las cuales no he predicado sobre el dinero es porque hay muchas personas que vienen por primera vez a nuestra iglesia, o están viniendo, y estas personas vienen de iglesias que siempre se habla del dinero, ¿verdad? En estas iglesias todo es dinero, hay que vender hamburguesas, hay que dar diezmo, hay que dar ofrenda, hay que dar primicias, hay que dar sobres, hay que hacer subastas, hay que hacer rifas, y etcétera, etcétera, etcétera. Y todo tiene que ver con el dinero. Entonces, hermanos, no quiero que una persona venga de una iglesia de esas y lo primero que escuche es un sermón sobre el dinero. Realmente no quería eso. Hermanos, entonces, también, hermanos, otra razón es que yo pienso que cuando hablamos del dinero en la iglesia debe de hablarse con hermanos que son maduros en la fe, porque si las personas no son maduras en la fe, si no comprenden el evangelio, si no comprenden por qué ofrendar, entonces se van a ofender por causa de el dinero. Hermanos, también otra razón por la cual nunca he querido predicar sobre el dinero es porque hay muchos pastores que se han enriquecido por ser pastores, se han hecho ricos, se han hecho millonarios, y ellos viven en grandes casas, ellos viven con grandes lujos, viajando a España, a Estados Unidos, los mejores carros, las mejores cosas, los mejores teléfonos, las mejores computadoras, la mejor ropa. Entonces, no quiero ser como ellos, no quiero ser un pastor así, porque es vender el alma al diablo hacer eso realmente. Hermanos, y otra de las razones, hermanos, es que vivimos en un país que es pobre. Y yo sé que hay mucha gente que aunque quisiera dar, no puede dar,
porque vivimos en un país que es pobre. Hermanos, pero hermanos, el asunto de las ofrendas realmente es bastante importante. El asunto de las ofrendas, hermanos, revela en qué estima tenemos a Dios y su reino en la tierra. Hermanos, si somos honestos, hermanos, cada uno de nosotros puede dar. Algunos pueden dar 10 lempiras, otros pueden dar 100 lempiras, otros pueden dar 1000 lempiras, otros pueden dar 2000 lempiras. De hecho, tenemos personas que dan a veces 2000 lempiras de ofrenda, porque pueden hacerlo. Así que no importa su condición, si usted gana 100 lempiras al día, usted puede dar algo de eso. De esos 100 lempiras, usted puede hacerlo. ¿Por qué, hermanos? Porque el asunto de cómo manejamos el dinero, lo único que demuestra es qué amamos más. ¿Recuerdan ustedes? Jesús dijo, no pueden servir a dos señores. No pueden amar a Dios y amar a las riquezas al mismo tiempo. Si nosotros somos personas que solo estamos pensando en ahorrar y solo estamos pensando en cómo vamos a comer, nos olvidamos de nuestro deber hacia Dios, hermanos. Entonces estamos demostrando que no tenemos fe en Dios, estamos demostrando que estamos preocupados por estas cosas. ¿Y qué dice Jesús? Dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Cuáles son esas cosas? Ropa, comida, salud, y todas las cosas que necesitamos para vivir. Así que si nosotros nos preocupamos por servir a Dios, si nos preocupamos por ser fieles, en este caso ofrendadores a Dios, podemos esperar de parte de Dios que Él nos va a dar lo necesario, hermanos. Entonces, no quiero que en esta iglesia haya un extremo. Está el extremo de los que dicen, si tú quieres ser bendecido, solamente tienes que darme dinero a mí. Eso es algo falso, eso es algo del diablo, eso es algo diabólico, eso no es bíblico. Pero tampoco quiero caer en el extremo, hermanos, de decir no hay que dar. No, hermanos, es importante dar. ¿Recuerdan ustedes? Malaquías está acusando al pueblo de no honrar a Dios, de no respetar a Dios, de no amar a Dios. ¿Por qué razón? Porque las ofrendas que estaban dando eran ofrendas baratas, eran cosas que no se sacrificaban para darlo. Entonces, hermanos, yo no quiero que nosotros deshonremos a Dios en esta iglesia. Yo no quiero deshonrar a Dios, yo no quiero que ustedes tampoco lo hagan. Así que he decidido enseñar sobre las ofrendas en el capítulo 1 de Malaquías y acordarles que el Señor nos pide que ofrendemos, hermanos, nos pide que le demos al Señor, le pide que lo honremos, y realmente, hermanos, lo que vemos aquí es que la ofrenda a Dios es una adoración a Dios, es una adoración a Él. Así que si usted no está ofrendando con lo que usted tiene, como digo, algunos tienen poco, otros tienen bastante, pero según hayamos prosperado, hermanos, es nuestra obligación hacerlo. ¿Por qué? Porque de esa manera estamos adorando a Dios. Cuando damos dinero, hermanos, a Dios, lo que estamos diciendo es, estamos despojándonos de lo que más apreciamos en este mundo. Apreciamos el dinero. Y cuando nos desprendemos de él, estamos diciendo, Señor, yo confío en usted más que en el dinero. Ahora bien, hermanos, no digo que te vas a quedar sin comer, no digo que se va a quedar sin las cosas necesarias, no digo eso. Lo que digo es que de acuerdo a como el Señor nos ha dado, así debemos dar. Si usted gana 100 lempiras al día, no le estoy diciendo que dé 80 lempiras y se quede con 20. No, hermanos, no es esa la cosa, ¿verdad? Estamos hablando de dar a Dios, pero obviamente tenemos una responsabilidad en nuestra casa y tenemos que mantener a personas. Entonces, no estoy diciendo den todo, ¿verdad? O como en algunos lugares, ¿verdad? Si usted no tiene que dar, entonces
de su cadena, ¿verdad? De su teléfono, de hey, Héctor tiene una cadena ahí, ¿verdad? Sería interesante ser así predicador y sacar esa cadena a Héctor, ¿verdad? Imagínense, hermano, ¿verdad? Esa cadena. Y lo que ellos dicen es, si tú no tienes, ahora, ellos predican sobre el dinero, ¿verdad? Y todo, y lo que dicen, si tú no tienes ahorita, entonces dame tu cadena. Y lo que hacen es lavar el cerebro, hermano, y parece mentira. La gente da la cadena, ¿verdad? Pero hermanos, obviamente no estamos hablando de eso, no estamos diciendo eso, no queremos despojarte de lo que Dios te ha dado. Si tienes una cadena, bueno, Dios te la ha dado, disfrútala, qué bueno que te la haya dado el Señor. A mí no me ha dado cadena el Señor porque realmente no me gustan las cadenas, pero a los que le gustan, qué bueno, ¿verdad? Que las disfruten, hermanos. Yo tampoco uso reloj, no me gusta el reloj, ni los anillos, ni nada de eso, no me gusta eso. Pero es mi gusto, ¿verdad? Cada quien con los gustos. Si a alguien le gusta un anillo, un reloj y el Señor le ha bendecido, úselo, disfrútelo, ¿verdad? Así que hermanos, adoramos al Señor cuando nos despojamos de eso, pero también hermanos, recuerden hermanos, ¿cuál es el propósito de las ofrendas, hermanos? Cuando ofrendamos, contribuimos al avance del reino de Dios. Hermanos, cuando ustedes ofrendan, hermanos, ese dinero no va a parar a mi bolsa, hermanos. Ahora, Jonathan va a predicar un día sobre la responsabilidad que ustedes tienen, es lo que él me ha dicho, la responsabilidad que la iglesia tiene de apoyar a su pastor económicamente, pero las ofrendas no van a parar a mi bolsa. De hecho, Jonathan, es a la bolsa de Jonathan, pero no lo gasta él, ¿verdad? Solo lo administra. Hermanos, cuando ofrendamos, bendecimos a otros. Bendecimos a los niños. ¿Recuerdan? A los niños les dábamos merienda los domingos en la mañana, era de las ofrendas. Pero también ustedes mismos comían su baleadita, ¿verdad? De esas ofrendas. Hermanos, bendecimos a los jóvenes. A los jóvenes, hermanos, les compramos libros a veces, les sacamos fotocopia, y lo que estamos haciendo es enseñar la palabra a estos jóvenes, y sus ofrendas las estamos usando para eso, hermanos. Recuerden, hermanos, que este templo, hermanos, donde nos reunimos, fue construido, hermanos, por hermanos que ofrendan. Hermanos, este púlpito donde estamos aquí, hermanos, fue construido por hermanos que ofrendan. Este púlpito, hermanos, nunca vayan a decir a él, ¿verdad? Pero este púlpito fue donado por Bobby. Está hermoso, ¿verdad? Bueno, ese fue Bobby que lo donó. El hermano Bobby donó este púlpito y se ve hermoso y lo disfrutamos, hermanos, pero es una ofrenda de él a la iglesia. Hermanos, recuerden ustedes, hermanos, las sillas donde estamos sentadas, la mayoría de las sillas fueron donadas por Bobby y su gente. Los ventiladores, hermanos, fueron donados por Bobby y su gente. Hermanos, este equipo fue donado por un hermano de la iglesia. Aquí está con nosotros el hermano que lo donó. Entonces, hermanos, lo que le quiero decir, hermanos, es que las ofrendas son importantes. Adoramos a Dios, bendecimos a otros. Así que, hermanos, nuevamente les recuerdo su responsabilidad de ofrendar. Pero no debemos, hermanos, ofrendar simplemente por una obligación, simplemente porque yo lo digo. No, hermanos, recuerdan ustedes el capítulo 1 de Malaquías, versículo 2, la palabra de Dios dice así en Malaquías 1:2: yo los he amado, ha dicho el Señor. La razón por la cual ese pueblo debía ofrendar correctamente era porque Dios les había amado. Dios los había amado. Dios les había bendecido. Dios los había engrandecido. Dios los había prosperado. Dios los había protegido de tanta maldad que había a su alrededor. Y hermanos, nosotros
Uno de mis grandes deseos, hermanos, es que ustedes ofrenden porque Dios nos ha amado. Hermanos, nosotros hemos sido bendecidos, dice el apóstol Pablo en Efesios, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Somos un pueblo bendecido, no solamente con cosas materiales como esta iglesia, como todo lo que Dios nos ha dado, como la van también, hermanos, recuerden, la van nos la donaron y la disfrutamos esa van, hermanos. Fuimos a Olancho y venimos y anduvimos ahí, hermanos. ¿Cuánto disfrutamos la van? Está mala la van, hermanos, no nos han traído la pieza, pero hermanos, la gasolina con que nosotros andábamos en esa van era la mayoría de las veces gratis, hermanos. Así que hemos sido bendecidos por Dios, hermanos, y no es para jactarnos, hermanos, es para humillarnos, pero hemos sido bendecidos, hermanos, más que cualquier otra iglesia aquí en Trujillo, hermanos. Hermanos, ¿qué iglesia en Trujillo de las iglesias evangélicas se reúne en un templo como el nuestro? ¿Qué iglesia? ¿Qué iglesia en Trujillo ha andado en una van como la que nosotros andábamos? No, hermanos, no hay. Dios ha sido bueno con nosotros, no porque nosotros seamos buenos, no porque seamos mejores que las otras iglesias, no, sencillamente porque Él decidió amarnos, decidió bendecirnos. Así que, hermanos, ofrendamos no para ganarnos el favor y el amor de Dios, no pensemos que por dar una ofrenda vamos a ganar el amor de Dios. No, ya tenemos el amor de Dios, ya somos amados de Dios, y lo único que hacemos al ofrendar es decir: Dios, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque eres bueno. Y hermanos, Jonathan, yo creo que ya me falta poco tiempo, ¿verdad? Solo quería aclarar algunas cosas ahí, ¿verdad, hermanos? Para aquellas personas que están aquí, los que están viendo el video, pero quiero que leamos los versículos 13, estamos en el capítulo 1 de Malaquías, y vamos a leer el versículo 13 al 14. Malaquías, capítulo 1, versículos 13 al 14. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor así: además, han dicho: oh, qué fatigoso, y me han provocado, ha dicho el Señor de los ejércitos, al traer lo hurtado, lo cojo o lo enfermo, y al presentarlo como ofrenda. Lo aceptaré yo de la mano de ustedes, ha dicho el Señor. Versículo 14: maldito sea el tramposo que, teniendo macho robusto en su rebaño y habiéndolo prometido, sacrifica al Señor lo dañado, porque yo soy el gran rey y mi nombre es temible entre las naciones, ha dicho el Señor de los ejércitos. Y aquí lo que tenemos es que los sacerdotes, hermanos, se habían cansado. Los sacerdotes no sentían deleite, no sentían gozo en servir al Señor. No había amor en ellos, no había gratitud en ellos. Ellos habían olvidado lo bueno que Dios había sido con ellos. Todas las bendiciones pasadas que Dios había hecho, ellos las habían olvidado, y ahora el servir al Señor se había convertido en una carga pesada. Ya no era un deleite como Aarón y los demás antiguos, sino que ahora era algo fastidioso. Hermanos, y la idea aquí es que no solamente las ofrendas eran malas, sino que esas ofrendas malas eran presentadas a Dios de una manera, ¿cómo diría? De una manera sin pasión, sin gozo. Era algo que se hacía por una obligación. Realmente ellos no querían hacer eso, pero se sentían obligados, eran religiosos y querían presentar eso solamente como una obligación. Y aquí también, hermanos, aprendemos que la ofrenda, como dice el canto, Dios bendice ¿a quién? Dios bendice al dador alegre. Y yo siempre digo, hermanos, yo siempre he dicho, si una persona no está gozosa con dar,
si usted va a dar algo y usted va a estar diciendo, puchica, mire, hubiera comprado un pantalón con este dinero, ¿verdad? O hubiera comprado una carnita, o hubiera hecho esto o lo otro, y qué barbaridad, y qué, pucha, ¿por qué di eso a la iglesia? O si es una carga para usted el ofrendar al Señor, el servir al Señor, hermanos, no es aceptable al Señor. ¿Por qué? Porque nuestra adoración a Dios, hermanos, sea que prediquemos, sea que vengamos a la iglesia, sea que ofrendemos, sea que vengamos a limpiar el templo, hermanos, sea que leamos la Biblia, sea que oramos, sea que evangelicemos a otros, sea que seamos perdonadores, misericordiosos, debe ser, hermanos, con gozo al Señor. Hermanos, con gozo al Señor. Hermanos, realmente, hermanos, a mí me da mucha tristeza que pocos vengan a limpiar el templo. Es un lugar que Dios nos ha regalado para adorarle, pero ni siquiera queremos limpiarlo. No hay agradecimiento ahí al Señor, hermanos. Deberíamos sacrificarnos por hacerlo. Deberíamos hacer, hermanos, todo lo posible por hacerlo. A mí, hermanos, yo pienso que lo que vamos a hacer también es que quizás el horario en la mañana es difícil para algunos, entonces también va a estar disponible para que vengan en la tarde, ¿verdad? Los que quieran venir en la mañana pueden venir, y los que quieran venir en la tarde también pueden venir en la tarde, solo nos avisan que van a venir. Si ustedes se levanta tarde, no le gusta madrugar, bueno, entonces venga en la tarde, ¿verdad? No hay ningún problema. Venga a eso de las 2, 3 de la tarde a limpiar. Pero hermanos, si usted trabaja en la mañana, pues venga en la tarde a limpiar el templo, ¿verdad, hermanos? ¿Cuál es el problema? Usted trabajó hasta mediodía, bueno, pues usted puede venir a las 4 de la tarde, ¿verdad? Los sábados no tenemos culto, puede venir a las 5 de la tarde. Entonces, hermanos, creo que debería ser algo importante para nosotros que ese lugar esté limpio. Ahora bien, hermanos, estos sacerdotes estaban aburridos del servicio al Señor. Pero también, hermanos, en el versículo 14 vemos algo más, hermanos, y la idea que tenemos de Dios en este tiempo, hermanos, es una idea bien superficial. Pero miren cómo habla Dios. Versículo 14. Maldito sea el tramposo. Eso dice Dios. Maldito sea. Ese es Dios. Ese es el Padre que envió a morir en la cruz a Cristo, sí, pero también es este Dios. Un Dios serio, celoso, que toma en serio las cosas. No está jugando como nosotros pensamos. Podemos vivir como querramos. Podemos decir que somos cristianos y hacer lo que queremos. No hay necesidad de sacrificarse por servir al Señor. No hay necesidad de sacrificarse por ofrendar. No hay necesidad de sacrificarse por servir en la iglesia. No hay necesidad, Dios entiende. No, hermanos, dice aquí: maldito sea el tramposo que teniendo un macho robusto en su rebaño y habiendo prometido sacrifica al Señor lo dañado. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos, parece que lo que tenemos aquí es que la promesa de un hombre estaba en problemas y quizás iban a matarlo, o quizás estaba enfermo, o quizás tenía una deuda, o quizás había un peligro alrededor de él. Él tenía un problema. Y en el momento de la angustia y del problema, él dice: Señor, si tú me libras de esto, Señor, yo voy a darte de ofrenda un bello ternero, un toro hermoso. Pero cuando sale del problema, realmente no cumple lo que dijo. Ya está relajado y ahora lo que hace es dar al Señor cualquier estupidez. Hermanos, sucede mucho, hermanos. La gente a veces se enferma. Bueno, yo también soy gente, ¿verdad? A veces nos enfermamos, o a veces tenemos cierto problema. Tenemos quizás una deuda, un enemigo que quiere matarnos. Tenemos un problema, hermanos, y prometemos al Señor. Yo he visto personas en este tiempo de coronavirus que han estado con coronavirus y dicen: no, si el Señor me sana,
yo voy a servir al Señor, ¿verdad? Y ponen versículos bíblicos en Facebook, ¿verdad? Y todo, y no, que el Señor, bueno, y que, amén, aleluya, gloria a Dios, ahora soy cristiano, ¿verdad? Pero cuando el coronavirus pasó y no lo mató, se le olvidó, ¿verdad? Hermanos, y mucha gente así también, se enferma, y ha prometido muchas cosas a Dios, pero cuando pasa la enfermedad, dejó de venir a la iglesia y se apartó. Esa es la idea aquí. Pero dice el versículo también, porque yo soy el gran rey y mi nombre es temible en las naciones, entre las naciones, ha dicho el Señor de los ejércitos. Ahora, el Señor no va a aceptar nuevamente, hermanos, no va a aceptar algo de nosotros a medias. ¿Por qué? Porque Él es el rey. Hermanos, Dios no es el que recibe las migajas nuestras. No, hermanos. Él es el Señor. Él es el rey. Él es gran rey, dice que es temible entre las naciones. Y hermanos, debemos de recuperar esa idea de temer al Señor. Se nos ha dicho que no debemos temer al Señor, pero realmente, hermanos, parte esencial de la vida cristiana es temor al Señor. Es temor al Señor. El principio de la sabiduría, dice el proverbio, es el temor de Jehová. El Señor está cerca de los que le temen, porque Él es Padre, es cierto, pero también es Rey, es Señor y es temible. Así que, hermanos, recuerden, necesitamos ser fieles al Señor en todas las cosas. Es un llamado a nosotros. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha salvado y nos ha regalado la salvación, hermanos, y gloria a Dios por eso. Hemos sido bendecidos más allá de lo que nosotros nos imaginamos, es cierto, hermanos, y eso es grandioso, pero tenemos responsabilidades que cumplir ahora que somos del Señor. Debemos vivir como pueblo del Señor. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Venimos a tu presencia una vez más esta noche, agradecidos por tu amor, tu misericordia. Gracias porque nos has amado. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra, Señor, ser fieles y vivir en santidad para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Por Cristo te pedimos y te damos gracias. Amén.